Bien, estamos iniciando la transmisión en vivo de este evento que hemos convocado a través del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos de la 66ª legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. Estamos transmitiendo a través del evento que se creó para que pudieran ustedes estar atentas y atentos pues de la realización de esta actividad. Así que les invitamos a que se sumen y se incorporen para escuchar a nuestra invitada de este día. Es para mí realmente muy grato darle la bienvenida a la sede del Poder Legislativo a una persona que yo aprecio mucho, reconozco mucho en su trabajo, tanto en su faceta anterior como en la faceta actual. Qué maravilla de poder reinventarse. Y se las voy a presentar. Muy probablemente su nombre les signifique mucho, les suene como parte de su ejercicio profesional anterior, pero bueno, ahora estamos descubriéndola en esta nueva faceta, así que se las voy a presentar. Ella es la maestra Natalia González Villarreal, quien es maestra en comunicación política, periodista y autora. Actualmente está dedicada a la investigación y difusión de la psicopatía integrada, así como al acompañamiento a víctimas de abuso psicopático. Es colaboradora de la Red Faros, asociación internacional sin fines de lucro que está dedicada a la difusión del conocimiento sobre la psicopatía integrada. Quiero comentarles que tenemos como invitados e invitadas a esta actividad aquí físicamente de manera presencial. Estamos en un evento híbrido como lo marca el código en era de COVID. Bueno, pues es un evento que hemos diseñado para el personal del Congreso del Estado, el personal que trabaja en el Congreso del Estado, pero también para compartirlo con la ciudadanía, porque en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre de cada año desde 1981, y comienza a partir de esa fecha lo que la ONU recomienda, que son 16 días de activismo, 16 días en los cuales realicemos actividades a través de las que reflexionemos sobre la violencia, sobre cómo la violencia impacta en la vida de las personas y cómo podemos desde diferentes frentes pues estar combatiendo y apostando por su erradicación. En tal sentido, el trabajo que Natalia hace actualmente está muy orientada hacia ese aspecto, hacia la prevención, hacia identificar a las y los agresores, quienes reproducen las violencias. Generalmente abordamos este tema, el tema de la violencia en contra de las mujeres, desde la perspectiva de que el hombre es el agresor y la mujer es la víctima, cosa que no necesariamente es así. El fenómeno a atender, el fenómeno a atacar es la violencia que se comete entre las personas. La mayor incidencia sí es que los hombres son los agresores y las mujeres son las que reciben el impacto de estas violencias, pero no siempre es así. Pero algo que es muy importante es no solo centrarnos en la atención a las víctimas, sino también identificar a las y los agresores para poder prevenir en un momento determinado situaciones que deriven en violencias que impactan en todas las esferas de la vida cotidiana. Entonces, precisamente para situarnos en ese punto del análisis, en el análisis que nos permite tratar de entender quiénes son los y las agresoras, es que hoy vamos a hablar con Natalia sobre la psicopatía como generadora de violencia hacia las mujeres. Así que sin más, Natalia, eres muy cordialmente bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias. Gracias a la doctora Mónica Mendoza por esta invitación. De verdad que agradezco infinitamente todos estos espacios que se nos abren a quienes, pues de un tiempo a la fecha, hemos tomado como misión, una auténtica misión de vida, la difusión de la psicopatía integrada. Y sí, es un tema raro, extraño, hablar de psicópatas. El día de hoy pues es un concepto que todavía no está debidamente integrado, ¿no? A la vida pública, ya no digamos a las políticas públicas, pero que pues poco a poco tenemos que irlo difundiendo, tenemos que irlo dando a conocer, porque desde que incorporamos el concepto de psicopatía integrada al análisis de
fenómenos sociales como el de la violencia y el de la violencia de género, es que podemos verdaderamente entender pues esta problemática. La violencia de género, podemos afirmar que mucha de la violencia de género tiene como factor denominador a un psicópata. Y eso es de lo que queremos hablar. ¿Quién es un psicópata? ¿Qué es un psicópata? Y por qué es indispensable, de verdad, incorporar en la ecuación del estudio, tanto de la violencia de género como de las violencias en distintos ámbitos, académico, laboral, empresarial, escolar, etcétera, el estudio de la psicopatía o el conocimiento de la psicopatía, pero que además esto se haga de conocimiento público para prevenir a las víctimas. Tenemos víctimas que han vivido violencia psicopática 30 años sin saberlo. Y ahora que estamos en la difusión de este conocimiento, muchas víctimas nos dicen: ¿cómo no tuve esta información? ¿Cómo no tuve este conocimiento hace 10 años? Hace 20 años. Me hubiera ahorrado tanto sufrimiento. Porque cuando uno entiende que la manera en la que se comporta un individuo puede tener que ver con una psicopatía, que no va a cambiar, que no se va a modificar, que no tiene cura, pero que además pues emplea una serie de estrategias de manipulación terribles y a veces imperceptibles para la víctima. Cuando la víctima tiene acceso a esta información, es un conocimiento que verdaderamente es como de la noche al día, es literalmente como si se abriera el cielo, es entender de otra manera lo que las víctimas han sufrido y han padecido. Entonces, bueno, pues ya sin mayores preámbulos, si podemos empezar. Yo sé que cuando hablamos de psicópatas, la primera imagen que se nos viene a la mente es esta, ¿no? Los psicópatas del cine, de la televisión, de las series, ¿no? Estos personajes malévolos que son asesinos seriales, como un Hannibal Lecter, ¿no? Eso es lo que pensamos siempre cuando hablamos de psicópatas, ¿no? De locos incluso, lo cual también pues es un concepto completamente erróneo. Y aquí de entrada lo decimos: los psicópatas no están locos, y tienen plena conciencia de lo que hacen y distinguen entre el bien y el mal, y distinguen entre lo que está bien y lo que está mal, pero bueno, de esto ya hablaremos más adelante, de lo que define a un psicópata. Pero bueno, esta es la imagen que se nos viene a la mente cuando hablamos de psicópatas. Por eso ahora quienes hablamos de psicópatas nos ven un poco raros, ¿no? Raras. Como, ay, está hablando de marcianos, ¿no? Habla de monstruos, o sea, pero créanme que esto tiene toda la seriedad y hay todo un trabajo de investigación científica de cerca de 30 años que nos permite ahora conocer que si este psicópata, el de las películas, el psicópata que también sale en las noticias, estos multihomicidas, estos hombres que son los que trascienden a las noticias, que matan a 30 mujeres, asesinos seriales, este tipo de psicópata, que es el psicópata de sangre, es un porcentaje mínimo de la población con psicopatía. Es decir, en las cárceles, por ejemplo, aproximadamente hay un 10% de los psicópatas. El resto, el 90%, quizá más, porque tampoco hay datos todavía, no hay todavía la medición de este fenómeno con cifras que nos permitan conocer la dimensión del problema. Pero bueno, hablamos de que los psicópatas, la mayoría, 90% de los psicópatas que existen en el mundo están en la calle y pueden ser nuestro vecino, puede ser nuestro maestro de escuela, puede ser nuestro jefe, puede ser un amigo, puede ser nuestra mamá, puede ser nuestro papá o puede ser nuestra pareja. Y estos son los que se denominan como psicópatas integrados. Si pudiéramos avanzar. Bueno, aquí en esta foto un poco pequeñita aparece Robert Hare, es un doctor en psicología que justamente durante muchos años se dedicó al estudio de las poblaciones carcelarias. Él es de origen canadiense y él fue el que logró pues, esta definición más acabada de lo que sería un psicópata integrado. Y bueno, lo que explica Robert Hare al respecto, he descrito al psicópata como un depredador de su propia especie que emplea el encanto personal
la manipulación, la intimidación y la violencia para controlar a los demás y para satisfacer sus propias necesidades egoístas. Al faltarle la conciencia y los sentimientos que le relaciona con los demás, tiene la libertad de apropiarse de lo que desea y de hacer su voluntad sin reparar en los medios y sin sentir el menor atisbo de culpa o arrepentimiento. Robert Hare es el mayor experto en la materia y él es el que define este concepto de psicópata integrado, porque hablamos de un psicópata que, a diferencia del de las películas, está completamente integrado a la sociedad. Puede ser un respetable, entre comillas, padre de familia, empresario, líder de un culto religioso, político, líder comunitario, líder empresarial. Tienen vidas perfectamente funcionales, tienen trabajo, tienen estudios de posgrado, son personas perfectamente funcionales. O sea, nada que ver con esta imagen que asociamos con el psicópata del loco que está blandiendo un cuchillo y anda matando gente por la calle. No, aquí hablamos también, y bueno, si podemos seguir avanzando, en psicópatas que pues están perfectamente integrados a la sociedad. El doctor Robert Hare, decíamos, y un equipo de psicólogos forenses y perfiladores del FBI han concluido que la psicopatía es el concepto forense más importante de principios del siglo XXI debido a su relevancia para la aplicación de las leyes y de campos relacionados. Por tanto, no se puede subestimar la necesidad imperiosa de entender sobre esta condición y visibilizarla para que llegue a todos los ámbitos, pues la psicopatía afecta a toda la sociedad. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Estoy segura de que todos los que estamos en este momento en esta sala y quienes nos ven, hemos sido víctimas de un psicópata, hombre o mujer, en alguno de nuestros diversos ámbitos de la vida, o en la escuela, o en el ámbito laboral, o de pareja. Se dice que en promedio nos vamos a topar en la vida con 60 psicópatas, todos. Seguramente ya lo han hecho. Lo que pasa es que no los han identificado. Esta gente que los acosa, que los molesta, que les inventa cosas, que es problemática, que siempre crea conflicto, seguramente es una personalidad psicopática. Bueno, esto supondría saber identificar a los psicópatas encubiertos, el daño que ejercen o pueden ejercer y cómo lidiar con ellos de la manera más efectiva. Esta lámina, si se alcanza a ver ahí, es de Red Faros. Esta es una asociación, les doy la cuenta, @red-faros con PH, es una asociación internacional de difusión de la psicopatía integrada que hace una labor extraordinaria en el conocimiento de la psicopatía, pues prácticamente en habla hispana, desde España hasta Argentina, Estados Unidos, con la comunidad hispanoparlante, y con una verdadera misión de difusión, porque de verdad la estela de destrucción y de daño que dejan los psicópatas encubiertos pues es inconmensurable. Y además, insisto, todos hemos sido víctimas de una o de un psicópata en algún momento de nuestras vidas, solo que no lo hemos identificado. Si vamos a seguir con la siguiente lámina. Bueno, el concepto es el de psicópata integrado, porque nos habla de alguien, un psicópata que está perfectamente integrado a la sociedad y pasa completamente desapercibido. Además son muy carismáticos o carismáticas, son muy simpáticos, son muy inteligentes, tienen esta capacidad para brillar en círculos sociales, en círculos empresariales, en círculos políticos, y es el típico personaje que a todo el mundo le cae bien, que aparentemente tiene muchos amigos, que es un perfecto padre de familia o madre de familia, que colabora en causas sociales. Muchos presiden asociaciones civiles, o como lo decía al inicio de la plática, son hasta líderes de cultos religiosos. Entonces, pues, tienen un camuflaje perfecto. También se les conoce como psicópatas encubiertos, psicópata doméstico, psicópata de cuello blanco, porque además nos encontramos en el mundo de las finanzas. Decía Robert Hare que si no estudiara a los psicópatas en las poblaciones carcelarias, se iría al ámbito financiero a estudiar a los psicópatas. O psicópata narcisista, es otra denominación que se ha hecho de los psicópatas, pero la más acabada y la más correcta, y la que
procuramos posicionar en el conocimiento público es la de psicópata integral. Bien, entonces, gracias. ¿Qué es lo que define a un psicópata? ¿Qué es lo que nos permite saber que una persona es un psicópata? ¿Qué distingue a una persona psicópata del resto de la población? El elemento clave, carece de empatía. La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona, es la capacidad de entender la dignidad y la individualidad de la otra persona. La empatía es la capacidad de tener emociones y sentimientos por los demás. Es la capacidad para tener culpa, remordimiento, compasión, generar solidaridad. Bueno, los psicópatas no tienen empatía. Para decirlo de manera llana, no tienen sentimientos. Por lo tanto, no quieren a nadie. Y esto es lo que hay que trabajar mucho con las víctimas. Víctimas de psicópatas, que pueden ser hijos, o pueden ser madres o padres, o las parejas, tienen que entender, el psicópata o la psicópata no quieren a nadie, no tienen sentimientos, los fingen, pero no los tienen. ¿A qué se debe que no tienen sentimientos? Bueno, aquí hay distintas teorías. El conocimiento de la psicopatía integrada no es un conocimiento acabado todavía, se sigue investigando, pero los que se han dedicado al estudio de esto coinciden, hay una coincidencia en que la génesis de un psicópata es biopsicosocial, es decir, que habría antecedentes de índole o una predisposición de índole genética. Y aquí hablamos en el estudio que se ha hecho del cerebro de los psicópatas. Se ha observado que la fisiología del cerebro de un psicópata es distinta a la fisiología del cerebro de una persona empática. Incluso se ve en las sustancias que se segregan, en la química cerebral, ante diversos estímulos, cómo se encienden ciertas áreas del cerebro de una persona empática y cómo esas áreas del cerebro en un psicópata no se encienden, no hay actividad. Entonces, bueno, hablamos de una cuestión, sí, de la fisiología del cerebro, pero también hay factores sociales que pudieran ser el detonante de esta psicopatía. Hablamos de personas que en su primera infancia sufrieron abuso, mucho abuso, negligencia, omisión de cuidados, abandono, maltrato, probablemente abuso sexual. Y si ya hay un componente o un antecedente genético, pues se detona. Es, digamos, la tormenta perfecta para que se detone una personalidad psicopática. Porque se ha observado que dos individuos que han crecido en el mismo medio, de maltrato, de omisión de cuidados, de negligencia, de abuso, uno desarrolla personalidad psicopática y el otro desarrolla personalidad empática o altamente empática. Es decir, no toda la gente que sufre abuso y maltrato en su primera infancia se vuelve un psicópata. También hay quienes, por el contrario, se vuelven personas sumamente empáticas y muy sensibles con los demás. Bueno, entonces, lo principal, carecen de empatía, no tienen sentimientos. Cuando nosotros entendemos que estamos frente a un psicópata, una persona que no tiene sentimientos, que carece de empatía, créanme que para el entendimiento de la víctima y de lo que ha sufrido y para su desvinculación del agresor resulta muchísimo más sencillo entenderlo. Es muy difícil, es un shock decirle a una mujer, por ejemplo, que la pareja con la que ha vivido su esposo o su esposa, con la que lleva 10, 20 años, nunca le ha querido y nunca ha sentido por ella o por él el más mínimo sentimiento y que únicamente lo ha usado o la ha usado todo el tiempo y que todo el tiempo nada más ha fingido emociones, es fuerte, pero también ayuda en el proceso de desvinculación. Bueno, por lo mismo que no tienen empatía, decíamos, pues no sienten culpa. Y aquí viene la parte perversa del psicópata. Hay que decir que los psicópatas, y aquí sí no exageramos, y aquí sí, pues pareciera que estamos en el terreno de la ficción, son seres malévolos, perversos y que disfrutan con el dolor de los demás. Esa es la definición del psicópata. No tiene sentimientos, pero además disfruta causando dolor. Y muchas víctimas
lo refieren y lo narran en su relación con el psicópata, cómo advierten, incluso hasta un esbozo de sonrisa en el agresor cuando están siendo maltratadas o maltratados. Esto es real, lo disfrutan, lo gozan. Tienen un alto sentido, aquí son algunos rasgos que nos permiten ir reconociendo, a lo mejor conforme vaya yo avanzando en la plática empiezan ustedes a reconocer gente con estas características. Tienen un alto sentido de superioridad, son ególatras. Sí, avanzamos por favor. Son mentirosos o mentirosas compulsivos. Los psicópatas siempre mienten, son mentirosos patológicos. Mienten incluso cuando no tienen necesidad de hacerlo. Es decir, no mienten para salvarse de un problema, mienten por el placer de mentir, porque para ellos es un juego y les encantan los juegos mentales. Pero además esto les da un sentido de superioridad, es decir, yo engaño a todos. Entonces, mienten por diversión, sin necesidad de hacerlo. Manipuladores, otra característica del psicópata es que es una máquina de manipulación. Podemos decir que el psicópata es la máquina de manipulación más aceitada y más sofisticada que existe. Y esto, y más adelante lo comentaremos, es lo que hace que caigan las víctimas. Y también lo hablaremos más adelante, cuando le dicen a la víctima, pero ¿cómo lo permitiste? ¿Pero cómo no te diste cuenta? Y vamos a hablar de algunas de las técnicas de manipulación de los psicópatas, que lo que tienen es que son totalmente encubiertas, son sutiles, son gota a gota, son imperceptibles para las víctimas. No es un psicópata, no se presenta como psicópata, no llega, hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy un psicópata. Jamás. El mayor reto para un psicópata es justamente que su condición de psicópata pase inadvertida para la sociedad. Por eso es que se muestran encantadores o encantadoras, muy simpáticos, son el centro de la fiesta, todo el mundo hacen reír, a todo el mundo le caen bien, son muy serviciales, son muy atentos, atentas. Entonces, es el camuflaje perfecto. Entonces son grandes manipuladores. Otra característica de los psicópatas son promiscuos. Y aquí, si me permiten, me detengo en otra parte de los psicópatas. Ya decíamos que no tienen empatía, por lo tanto no tienen sentimientos. De ahí que ellos tengan un gran vacío emocional. Imagínense a alguien que no siente amor. No sienten amor por nadie. ¿Cómo debe ser vivir la vida sin sentir amor, sin sentir compasión, sin conocer el valor de la amistad, de la solidaridad, de la lealtad? Entonces, los psicópatas tienen un gran vacío emocional y existencial. No tienen sentimientos. Lo que sí tienen los psicópatas o buscan alimentar son las emociones. Tienen una gran necesidad de combustible, es lo que se conoce en el ámbito del estudio de la psicopatía, de combustible emocional. De ahí que pues ejerzan todas las técnicas de manipulación de las que vamos a hablar en un momento más, porque con eso obtienen combustible. Ellos se nutren, o ellas, de las emociones de los demás, del dolor, del sufrimiento, de la rabia. Les gustan, son adictos a las emociones fuertes, de ahí que les gustan las actividades de alto riesgo a los psicópatas. Les encantan las motos, el paracaidismo, necesitan adrenalina. Es decir, suplen la carencia de sentimientos con adrenalina. Entonces, ¿de dónde obtienen adrenalina? Pues de sus interacciones sociales, causando daño, viendo cómo sufre la gente, o causando conflicto. Ellos disfrutan mucho cuando causan conflicto. Y bueno, también en sus interrelaciones amorosas, ni que se diga, ahí obtienen mucho combustible. Y aquí viene esta parte de la promiscuidad de los psicópatas y las psicópatas, porque es una gran fuente de combustible para ellos. Y además también pues son adictos al consumo de sustancias, alcohólicos, o son ludópatas, justamente por esta necesidad de adrenalina. El mentir, por ejemplo, les da mucha adrenalina. El ser en relaciones de pareja, el ser infieles, el tener muchas parejas sexuales, les da mucha adrenalina.
El juego este del engaño, de llevar doble vida, triple vida, encontramos que los psicópatas tienen varias vidas paralelas, ¿no? De estos que sabemos que hombres o mujeres, ¿no? Que tienen varias familias al mismo tiempo, y tienen una familia en una ciudad, otra familia en otra y otra en otra, que esto lo hemos caracterizado mucho con el machismo del mexicano, ¿no? No, tiene un origen, que es la psicopatía. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, ¿cómo ir identificando al psicópata ya en las relaciones interpersonales, pero sobre todo en las de pareja? Aquí hay una cuestión muy curiosa. Todos los psicópatas operan exactamente igual. Decimos en la jerga del estudio de la psicopatía, son de manual, de libro. Lo que es increíble, porque fíjense, estamos hablando de psicópatas que han crecido y se han desarrollado en distintos ámbitos, económicos, académicos, en distintas geografías. Y un psicópata de España opera exactamente igual que un psicópata de México, que un psicópata de Francia, que un psicópata de Canadá. Este ciclo del abuso psicopático que les voy a describir en un momento es el mismo que aplican todos los psicópatas o las psicópatas, porque insisto también hay mujeres, ¿sí? En todo el mundo. Las técnicas de manipulación que aplican son las mismas. Y lo más increíble todavía es que hasta las frases que utilizan cuando aplica sus técnicas de manipulación para devaluar a la víctima, hasta las frases que emplean son las mismas. Yo ahora que acompaño a víctimas y me relatan lo que les dicen los psicópatas, en fin, de verdad siento escalofríos, porque son las mismas frases, palabra por palabra, que les escucha una u otra víctima o que yo misma escuché alguna vez. Y hablamos de personas completamente distintas, con estudios académicos distintos. Esto sí es algo que pues todavía la ciencia no alcanza a descubrir, porque todos operan igual y aplican el mismo ciclo del abuso. No hay una escuela de psicópatas. Entonces, ¿cómo es que operan igual todos y todas? Bien, la primera fase se denomina bombardeo de amor, es cuando el psicópata, y ojo, dijimos ya que es un depredador, es un cazador el psicópata o la psicópata, elige a su víctima, la estudia, y ahora con las redes sociales es todavía más fácil. ¿Qué busca un psicópata en una víctima? Que sea altamente empática, pero que además goce de muchos recursos, porque el psicópata, no sé si ya lo manejamos aquí, a lo mejor me lo brinqué, es utilitario y es parasitario. Este psicópata es utilitario y es parasitario. A la gente se relaciona con la gente únicamente con fines utilitarios. Cosifican a las personas. El psicópata no reconoce la humanidad, ni la dignidad, ni la individualidad de las personas. Ellos observan al mundo, y observan a la humanidad, y observan a las personas como objetos para satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿qué busca un psicópata en una víctima? Que cuente con muchos recursos. Muchos recursos que pueden ser académicos, intelectuales, económicos, sociales. O sea, el psicópata busca relacionarse con gente que le brinde relaciones, prestigio, dinero, ¿no? Y bueno, y si además es una persona guapa en el caso de mujer, o un hombre guapo, bueno, también les sirve para presumir, ¿no? Porque les gusta mucho a los psicópatas y a las psicópatas pues brillar, ¿no? Ser el centro de atención. Entonces, cuando eligen a la víctima ya la estudiaron y ya vieron, ya analizaron todos los recursos de la víctima que pueden depredar. De toda índole, repito, académicos, de relaciones, financieros, de empatía, de emociones, ¿no? Hasta sexuales. Ya el psicópata ya estudió a la víctima cuando se le acerca la primera vez. Y a través de las redes sociales ya sabe cuáles son sus aficiones, sus gustos, sus intereses. Entonces, en la primera fase, la del bombardeo de amor, se presenta y es una persona encantadora, maravillosa, llena de atenciones, con un gran magnetismo, muy atento, muy atenta. Es el príncipe azul, en el caso de los hombres, o una auténtica princesa o reina, ¿no? Cuando las víctimas pues, son varones, ¿no?
y pueden mantener esta máscara, es una auténtica máscara que se ponen los psicópatas durante un tiempo sostenido, el necesario para que caiga la víctima. Entonces aplican una serie de estrategias de manipulación y de seducción para hacer caer a la víctima. Evidentemente todo esto es mentira, es un engaño. La segunda fase del ciclo del abuso psicopático, una vez que el psicópata detecta que la víctima ya cayó, ya la enganchó, así como suena, así como lo estoy diciendo, ya cayó la presa en la red, pasan a la siguiente fase, que es la de la devaluación, que es cuando aplican todas las técnicas de manipulación. ¿Qué persigue el psicópata? Destruir a la víctima, porque eso le da combustible, llena su sentido de omnipotencia, su sensación de, su necesidad de sentirse omnipotente, como un pequeño Dios que destruye vidas, que elige víctimas y destruye vidas. Así opera el psicópata. Entonces, ¿qué persigue un psicópata? Bueno, depredar a la víctima todo lo que pueda, todo lo que le pueda sacar, relaciones sociales, relaciones laborales, dinero, sexo. Cuando ya le quitó todo a la víctima y ya la depredó, y de verdad la deja en condiciones lamentables, entonces ya la bota, la tira. Así como suena el cínico, así son ellos. Y esa es la tercera fase del ciclo del abuso psicopático, el descarte. Es cuando dicen, yo de aquí ya saqué todo, ya exprimí todo, ya no me sirve, pero además ellos ya, o ellas ya tienen en la mira a su siguiente víctima. Se dice que cuando el psicópata o la psicópata está en la fase de devaluación de su víctima, ya cerca del descarte, es porque ya le está haciendo bombardeo de amor a otra víctima. Ellos no sueltan a una hasta no tener a otra fuente de suministro de combustible asegurada. Y bueno, pues resulta que el psicópata, aquí suena como a película, ¿no? El regreso del psicópata es el reenganche o el aspirado, hoovering le dicen en inglés. Destruyen a la víctima, la dejan sin recursos, en las peores condiciones emocionales, psicológicas, devastada, muchas requiriendo apoyo hasta psiquiátrico, en la bancarrota. Bueno, aún así pueden regresar a buscar a la víctima, porque siempre la vigilan, siempre están revisando sus redes sociales, qué está haciendo, cómo va su vida. Cuando ven que la víctima ya se está recuperando y que vuelve a hacer acopio de recursos, dicen, ah, caray, pues puedo regresar, y lo disfrutan a terminar la tarea. No la destruí la primera vez, voy a regresar a destruir. Y pueden reenganchar a la víctima cuantas veces, pues la víctima que no es consciente de que está frente a un psicópata y que no conoce este ciclo del abuso, puede recaer. Es cuando vienen las famosas promesas del psicópata, ¿no? Después de haber abandonado a la víctima, haberla dejado, probablemente por otra víctima, regresa 6 meses después, 1 año después, 2 años después, o a lo mejor ni siquiera tanto tiempo, 15, 20 días después. ¿Qué crees? Ya me di cuenta que no puedo vivir sin ti. Estoy arrepentido, estoy arrepentida, dame una nueva oportunidad. Te prometo que voy a cambiar. Es que ahora que no estuve contigo, me di cuenta de que tú sí eres el hombre de mi vida, tú sí eres la mujer de mi vida. Vamos juntos a terapia, es la principal estrategia de reenganche. Vamos a terapia, ya voy a cambiar. Es mera estrategia para reenganchar a la víctima. ¿Qué va a pasar con este ciclo una vez que se dé el reenganche? Vuelve a iniciar. El ciclo del abuso se repite. ¿Cuántas veces puede un psicópata repetir el ciclo del abuso con una misma víctima? Esto puede seguir sucediendo durante 10 años, 20 años, 30 años. Aquí es donde nos damos cuenta de la importancia de que esta información le llegue a la población. Entonces la víctima está en una espiral sin darse cuenta, en un juego de manipulación sin darse cuenta, creyendo en las promesas de cambio de la pareja, que además durante un cierto tiempo sostenido puede mantenerse en el bombardeo de amor, y ya la pareja dice, ay, sí es cierto, sí ya se reformó, ¿no? Ahora sí ya va la buena. Pero es mentira. Todo lo que sale de la boca de un psicópata es mentira y manipulación. Y esto hay que explicárselo a las víctimas, porque cuesta mucho trabajo entenderlo y creerlo. Todo lo que sale de las bocas de los psicópatas es mentira y manipulación.
Entonces, bueno, si seguimos aquí un poco, pues quise yo en imágenes, ¿no?, ejemplificar estas etapas del ciclo del abuso, ¿no? Esta sería la fase del bombardeo de amor, cuando el psicópata o la psicópata se muestra encantador, seductor, y bueno, pues se pone en juego sus mejores herramientas y sus mejores estrategias de manipulación, y efectivamente la víctima cree que ha encontrado su alma gemela. Ellos, entre las estrategias que aplican, está una que se denomina alma gemelización. Alma gemelización, o sea, hacerle creer a la víctima que es su alma gemela. Porque para esto ya le dijo que tienen metas en común, que piensan igual, que tienen la misma filosofía, que tienen los mismos gustos. Maravillosamente la víctima dice, es que esta persona es mi alma gemela. Claro, lo que no sabe es que ya la estudió a profundidad. En la siguiente imagen, este rostro, esta cara, yo creo que ejemplifica muy bien, ¿no?, al psicópata, ¿no? Ya enganchó a la víctima está encantada, y pues el psicópata dice, pues va la mía, ¿no? Esto como lo disfruto, esto lo gozo, esto apenas, la diversión apenas comienza, ¿no? Y la siguiente fase, que es la del descarte, ¿no? Además, fíjense, los psicópatas, como no tienen sentimientos, no tienen emociones, no tienen escrúpulos, pero además disfrutan, de verdad, y no dejaré de hacer hincapié en esto, disfrutan viendo sufrir a la víctima, van a elegir el peor momento de la víctima para hacerle el descarte. Si se le acaba de morir su mamá o su papá a la víctima, ahí es cuando la van a abandonar. Si está pasando por una enfermedad grave, la van a abandonar. Pero además es que al psicópata, pues imagínense, una fuente de suministro enferma, no le sirve. Los psicópatas, cuando sus parejas se enferman, las abandonan, porque ellos no cuidan a nadie, no van a cuidar a nadie, se van a ir por otro suministro, por otra pareja que esté sana, ¿no? Porque ellos lo que demandan y requieren es atención, quieren que los atiendan o las atiendan a ellas o a ellos. Ellos no están para cuidar a nadie. Ellos, una característica, lo que nos permite identificar a un psicópata, es que a las víctimas siempre las dejan solas o solos en sus peores momentos, en sus duelos, en sus enfermedades. Se ausentan, se desaparecen. Ellos no cuidan a nadie. Ellos reclaman toda la atención. Ellos sí quieren toda la atención, pero ellos no están dispuestos a brindarla. Ahora sí, las técnicas de manipulación. Estas son solamente algunas. Se habla de cerca de 40 técnicas de manipulación de los psicópatas y se siguen descubriendo. Y ahora con las redes sociales, pues resulta que los psicópatas pues se han ido adaptando, tienen una habilidad pues de adaptación al medio, ¿no?, de evolución. Los psicópatas evolucionan, y entonces ahora con las redes sociales son para ellos un mecanismo de manipulación extraordinario, ¿no? Desde cómo manejan sus historias, sus estados, manipulan terriblemente a través de las redes sociales. Bueno, tratamiento del silencio. Todas estas técnicas de manipulación las vamos a empezar a ver en la fase de devaluación. Ya cuando el psicópata dijo, ya la víctima ya cayó, ya le enganché, ya está enamorada, enamorado, ya. Entonces empieza a aplicar las técnicas de manipulación. Y lo hace el psicópata por mera diversión, por enaltecer su ego, por su sentido de omnipotencia, porque, como les dije hace un momento, pues se siente un pequeño Dios al que le gusta tener control sobre las vidas de los demás. Tratamiento del silencio. Le dejan de hablar a la víctima, se desaparecen. Si son novios, por ejemplo, se le desaparecen una semana, le dejan de hablar, no le contestan mensajes, los dejan en visto. Entonces, imagínense la víctima, ¿no?, que empieza a ver, imagínense pasar de la fase de bombardeo de amor, donde te marcaban y te llamaban 20, 30 veces al día, y te mandaban 50 mensajes, y te mandaban canciones, y te mandaban poemas, y te mandaban a una fase en la cual ya no te contestan el teléfono, ya no te contestan los mensajes, te dejan en visto, o te bloquean, o se desaparecen. Si ya hablamos de una pareja que viven juntos, se desaparecen 2, 3 días, o están viviendo en la misma casa, están conviviendo y te dejan de hablar, no te dirigen la palabra, se quedan callados o calladas.
y la víctima está en la angustia, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué? ¿No? Tratamiento del silencio. Luz de gas, que se ha conocido un poco más como gaslighting, el famoso gaslighting, ¿sí? Es cuando intentan hacer dudar a la víctima de su percepción de la realidad, de los hechos. Entonces ahí el psicópata o la psicópata le dice a la víctima, yo no dije eso. O sea, dicen algo y luego lo niegan, yo no dije eso, te lo imaginaste, eso jamás sucedió. Bueno, suelen mover las cosas del lugar, le pueden esconder las llaves del coche a la víctima para que la víctima se vuelva loca y le dicen, ay, es que nunca sabes dónde dejas las cosas. Así de perversos son, o de perversas. ¿Qué quieren? Enloquecer a la víctima, literal, la quieren llevar a la locura. Ahora, le dicen algo a la víctima para herirla, para lastimarla en la fase de devaluación, dicen cosas hirientes, utilizando la broma, ¿no? Y entonces la víctima reacciona, ay, pero es que no tienes sentido del humor, ¿no? Ay, por todo te enojas. O si la víctima reacciona de manera, pues, con sentimientos, ¿no? Con llanto, ante un insulto, ay, ya vas a llorar otra vez. Ay, por todo llores, ¿no? O, luego hablaremos de la triangulación, le empiezan a dar celos a la víctima y entonces es, pero si eso te lo imaginaste, estuvo en tu cabeza. Entonces es constantemente hacer dudar a la víctima de su percepción de la realidad y llevarla al punto en el que la víctima crea que está loca o loco, literal. Triangulación. El psicópata o la psicópata siempre va a recurrir a terceras personas para hacerle sentir a la víctima que vale menos, que vale poco, que no tiene importancia, que no está entre sus prioridades, que hay cosas que le interesan y que le importan más, o también para hacerle entrar en un juego de competencia. Entonces el psicópata o la psicópata siempre va a estar hablando de sus ex, ¿no? Es que mi ex hacía esto, pero tú no lo haces, ¿no? Es que con mi ex yo no tenía estos problemas que tengo contigo. Entonces ahí están triangulando con la ex. La víctima, bueno, se empieza a angustiar, empieza a entrar en una dinámica de competencia sin darse cuenta. Pues cuando el psicópata viene y dice, híjole, es que fulanita cómo me persigue, es que me acosa fulanita, es que todas en el trabajo me acosan, o una exnovia me acosa y me busca, o híjole, es que fui al restaurante y pues la señorita que atiende me dio su teléfono, híjole, seguro le gusté. Todo eso se lo dicen a la víctima, es mentira, pero se lo dicen a la víctima para que sienta que es afortunada de tener al psicópata, ¿no? Que tiene suerte porque todo el mundo se lo pelea o se la pelea, ¿no? Y que además está en una competencia de ver quién es mejor. Y efectivamente la víctima, pues, al no ser consciente de que esto es una técnica de manipulación, se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza. Y bueno, hay mucha comparación con la mamá, comparación con las exparejas, comparación con las amigas. Entonces la víctima entra en esta dinámica de esforzarse y de esforzarse. Ahora, la triangulación se puede hacer nada más con terceras personas. Algunos psicópatas triangulan, digamos, no solamente con parejas o exparejas o con mujeres o con hombres, en términos de relación romántica, también puede ser con la mamá, puede ser con el papá, puede ser con los hijos, puede ser con los hobbies. Hay psicópatas que triangulan a la pareja con los hobbies, y entonces pueden estar todo un día dedicados a los videojuegos o algún hobby, ¿no? O si les da por el motociclismo, pues se meten en el club de motocicletas y se van 3 días, ¿no? Y pues completamente ignorada la víctima. Así también triangulan, ¿no? Hasta con mascotas. Bueno, esto es real. Digo porque tengo muchos testimonios y bueno, lo vi de cerca. El psicópata en el ámbito familiar pues, no puede negarle su afecto y su amor, porque además no lo sienten, a su pareja y a sus hijos, pero sí a la mascota de la familia. O sea, el psicópata no le da nunca un beso ni un abrazo ni le dice que quiere a su hijo o a su hija, pero sí a la mascota de la familia, la abraza, la carga, la besa, la arrulla y todo, y el hijo y la hija pueden ver a su papá o a su mamá
dándole cariños y cuidados y amor a la mascota que no le da a él o a ella. Pero es fingido, tampoco las mascotas las quieren. Recuerden que todo es fingido, no quieren a nadie. Es una técnica de devaluación, es decirle a la víctima, quiero más al perro que a ti. Así la manipulación. Proyección de culpa. Son expertos, lo que decimos en México coloquialmente, voltear la tortilla. Son expertos o expertas, ¿no? Ellos hacen algo, ellos o ellas hacen algo, incurren en una mentira, en una infidelidad, la víctima lo descubre, lo confronta con la evidencia, Obviamente el psicópata siempre lo niega, tiene mil maneras de justificar y, en fin, pero bueno, cuando ya se siente descubierta la víctima, el agresor, el psicópata, le dice a la víctima, sí, pero tú tienes la culpa. ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué no me atiendes? ¿Por qué no me cuidas? Porque estás dedicado a tu trabajo, estás dedicado a los hijos, por eso me tuve que ir por fuera a buscar lo que no me dabas tú. La víctima termina pidiendo perdón. El mayor juego de manipulación del psicópata es hacerle daño a la víctima y que sea la víctima la que termine pidiendo perdón. Porque además se trascan en unas discusiones circulares que se le llama ensalada de palabras, ¿no? Donde revuelven tanto a la víctima y donde le aplican nuevamente la luz de gas, ¿no? Y toda la proyección de culpa, sí, pero la culpa la tienes tú. La confunden tanto a la víctima que la víctima termina diciendo, sí, es cierto, sí, yo soy la del problema, tienes razón, claro, yo te hice que hicieras todas esas cosas, es cierto, sí, perdóname, te prometo que voy a cambiar. Así, a ese nivel. Refuerzo intermitente. Miren, esta de todas las técnicas de manipulación del psicópata, todas son perversas, pero el refuerzo intermitente quizás sea para mí la más perversa, pero es la más sofisticada, es la que genera con la víctima el vínculo traumático. Siempre decimos, ¿por qué la víctima se queda ahí? ¿Por qué la víctima no se va? ¿Por qué si está sufriendo abuso, engaños, mentiras, maltrato, por qué sigue ahí la víctima? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo salir? Porque ha desarrollado un vínculo traumático y de eso les voy a hablar en un momento. Pero ¿qué es lo que genera el vínculo traumático? El refuerzo intermitente. ¿Qué es el refuerzo intermitente? Es, te doy amor un día, 2 días, te trato bien, te doy mucho cariño, me muestro contigo como el del principio, ¿no? Como durante el bombardeo de amor, soy encantador, soy encantadora, te lleno de halagos, de flores, de regalos, te llevo al cielo, literalmente al paraíso, ¿sí? Y lo pueden hacer 2, 3 días, 4 días, y súbitamente es llevar a la víctima del paraíso al infierno. Le quitan toda la atención, todo el amor, le dejan de hablar, le aplican el tratamiento del silencio, le empiezan a triangular, le empiezan a mentir, le empiezan a engañar, la devaluación, las críticas, se ausentan, total indiferencia, ya no hay halagos, ya no hay amor, ya no hay cariño, ya cero. Incluso en el terreno sexual también juegan mucho los psicópatas, ¿no? Con esto de te doy, te quito, te doy, te quito. En la fase de idealización y de la luna de miel, pues hay sexo. En la fase de devaluación o de este refuerzo intermitente, cuando ya es todo el maltrato y todo el abuso, es ya no te toco, ¿no? Esto también le causa a la víctima mucha inseguridad y la devalúa. Entonces, este es el refuerzo intermitente, es frío, calor, frío, calor, amor, odio, amor, odio, amor, odio. Para la víctima, y todas las víctimas lo refieren, es vivir en una montaña rusa de emociones. Imagínense vivir con alguien que un día es un encanto, es la persona más amorosa, servicial, carismática, atenta, ¿sí? Que te lleva al paraíso, y al día siguiente te ignora, no te habla, puede tener ataques de ira, verdaderamente incurrir en maltrato, en insultos, en degradación, en devaluación, ¿no? En hacerle ver a la víctima sus defectos físicos o carencias o su sentido de insuficiencia, ¿no? No sirves, no sabes, eres torpe, hay mucho abuso verbal, puede haber mucho abuso verbal, ¿no?
Entonces, este es el llamado refuerzo intermitente. ¿Qué sucede? Bueno, esto lo voy a explicar un momento más, pero sucede algo en la química cerebral de la víctima. Y esto se los voy a explicar un momento más. Aislamiento. El psicópata, para conseguir todos sus fines, tiene que aislar a la víctima. Aislarla de su entorno familiar, de sus amistades, de sus actividades, para poder manipularla. El psicópata le dice a la víctima con quién se puede llevar, con quién no se puede llevar. Casi siempre no se puede llevar con nadie, menos con alguien de sexo opuesto, ¿no? Los alejan a las víctimas de sus familias, les hacen creer que en sus familias les tienen envidia, les inventan unas historias, la víctima termina creyéndoles, porque son muy hábiles en esta capacidad de fabricar historias, ¿no? Estructuran muy bien una serie de ideas, ¿no? Que hacen que la víctima diga, pues sí tiene lógica lo que me está diciendo, y empieza a ver cosas que no veía. En fin, es muy hábil el psicópata en convencer a la víctima de lo que sea, ¿no? Entonces se da un proceso de aislamiento de la víctima que tiene un propósito para la fase de descarte. Cuando descarta a la víctima ya está sola, ya no tiene familia, ya no tiene red de apoyo, ya se alejó de amistades, está sola la víctima. Y la despersonalización es quitarle a la víctima su propia identidad. Las víctimas nos lo dicen y nos lo refieren. Es que yo me veo al espejo y ya no me reconozco, ya no sé quién soy. Porque ya el psicópata o la psicópata le quitó sus gustos, sus aficiones, sus hobbies, le modificó su visión de la vida, su visión del mundo. Si la víctima era religiosa, bueno, pues ya el psicópata le dijo que no, que la religiosidad está mal, que hay que ser ateos, o a la inversa, si es atea ya le dice que no, que hay que ser religiosos. Van erosionando la identidad de la víctima hasta despersonalizarla, y la víctima se convierte en un satélite del psicópata o de la psicópata, un auténtico satélite cuya toda su vida y toda su identidad y toda su autorreferencia proviene del psicópata. O sea, su definición de quién es proviene de lo que el psicópata le ha dicho que es. La siguiente, por favor. Ahora sí, ¿por qué la víctima difícilmente puede salir del ciclo del abuso? Las víctimas sí están sufriendo, ya después de que se aplican todas las técnicas de manipulación, de los engaños, de las mentiras, de las infidelidades, de la devaluación, del refuerzo intermitente. Las víctimas ya están muy afectadas, están muy dañadas, ya saben muchas veces que sí, que están en un círculo abusivo, pero no pueden dejarlo, no pueden salir. Literalmente dicen, no puedo. La sensación de las víctimas es como estar atrapadas en un laberinto sin salida. ¿Por qué? Porque a través del refuerzo intermitente del que les hablé hace un momento, de esta técnica de frío-calor, de amor-odio, de llevarte al cielo y luego al infierno, genera el psicópata en la química cerebral de la víctima. Pues imagínense que en la fase de amor, pues se aceleran una serie de sustancias, ¿no? Dopamina, oxitocina, ¿no? Entonces, es una explosión, ¿no? En la química cerebral de la víctima, pero luego se lo quitan. Entonces la víctima entra en abstinencia. Y es cuando la víctima empieza a sufrir cuadros de ansiedad, de depresión, de angustia, de que no sabe qué pasa, confusión, etc. Y luego viene el psicópata, otra vez te doy otro poquito, ¿no? Y otra vez, la química cerebral, otra vez ahí viene la dopamina, la oxitocina, ¿no? Lo hacen con el sexo, ¿no? O sea, te doy mucho y luego te lo quito todo, ¿no? Entonces, el psicópata sabe que el sexo es un gran instrumento de generación de apego en la víctima, por toda la cuestión de la química cerebral. Entonces, ¿qué sucede en la víctima? Se genera un vínculo traumático, ¿sí? Muy distinto, ojo, a lo que, pues, en psicología y en algunas corrientes que no están familiarizadas con la psicopatía, se conoce como codependencia. No es codependencia, es vínculo traumático, que es producto de una serie de manipulaciones. O sea, la víctima, antes de entrar a la relación con el psicópata, no era dependiente.
¿sí? Se vuelve, el psicópata la vuelve dependiente a este refuerzo intermitente. Te doy amor, te lo quito, te doy amor, te doy atención, te la quito, ¿no? Bueno, la víctima se vuelve adicta a esto, pero es un tema de química cerebral. Por eso es que las víctimas de abuso psicopático literalmente son como adictos. Y cuando pretenden dejar al agresor o a la agresora, entran en síndrome de abstinencia, literalmente. O sea, se ha estudiado el cerebro, la química de las víctimas, ¿sí? Cuando están con el agresor y cuando intentan dejarlo, y entran verdaderamente en un cuadro de abstinencia, como un alcohólico, ¿no? Como un drogadicto. Entonces, la víctima genera una necesidad, ¿no? De estar con su agresor. Por eso es que no los pueden dejar, no las pueden dejar. Juzga severamente la sociedad a las víctimas, ¿no? Y hay estas ideas, ¿no? Erróneas, ¿no? De que, ay, es que no tiene autoestima, ay, es que no se quiere a sí misma o a sí mismo, es que no tiene dignidad, ¿no? Le gusta la mala vida. No. Estamos hablando de una víctima de abuso psicopático que tiene un vínculo traumático. Es algo parecido, muy similar al síndrome de Estocolmo que desarrollan las víctimas con los secuestradores. Muy similar. Entonces la víctima lo quiere dejar, pero no puede, literal, siente que se muere sin el agresor, porque necesita su dosis de química cerebral que el agresor le da en la etapa de bombardeo amoroso. Después, la víctima entra en disonancia cognitiva. La víctima en su mente tiene dos imágenes: la del personaje encantador maravilloso que se porta muy bien durante unos días, el personaje del bombardeo de amor, el príncipe azul, y luego tiene esta otra imagen del monstruo. El cerebro entra en disonancia y dice, ¿a cuál de estas dos le hago caso? ¿Se imagina el cerebro intentando reconciliar dos imágenes de una misma persona? El cerebro, por una cuestión de sobrevivencia, opta por la imagen positiva. Esto es fatal para la víctima, porque cuando la víctima intenta dejar al agresor, todos los recuerdos que le vienen del agresor son los de los momentos bonitos. Por eso con la víctima hay que trabajar. Una de las técnicas que se trabajan con las víctimas es la lista de horrores, ¿no? Escribe todo lo que te hizo, para que cuando entres en disonancia leas todo lo que te hizo y que no se te olvide, porque la víctima que está en contacto cero con el agresor, hagan de cuenta como un alcohólico, como un drogadicto, ¿no? Contacto cero con el alcohol, contacto cero con las drogas, contacto cero con el psicópata. Entra en un síndrome de abstinencia y de repente le vienen las imágenes mentales de los momentos románticos o de los momentos bonitos o de los momentos de amor. Y eso es lo que hace que la víctima literalmente se esté estrellando contra las paredes y cortándose las venas porque quiere volver con el agresor. Y vuelve, desafortunadamente. Se dice que le toma a la víctima hasta 8 o 10 intentos dejar al agresor, y requiere de acompañamiento y que tenga la suerte de que pues le llegue la información adecuada, porque hay muchas víctimas que nunca salen y permanecen en el ciclo del abuso psicopático toda su vida. La indefensión aprendida. La víctima ha sido sometida a tanto abuso, tantas descalificaciones, el refuerzo intermitente, el gaslighting o la luz de gas, la proyección de culpa, el tratamiento del silencio, ataques de ira, devaluación, abuso verbal. Ya la víctima ha sido sometida a tanto abuso que entra en un estado de indefensión aprendida. ¿Qué pasa con una víctima, por ejemplo, de violación sexual? ¿No? Una víctima de violación sexual sí forcejea, ¿no? Intenta defenderse al inicio, ¿no? de la agresión, pero el cerebro entra como en un estado de, pues, hay un cálculo de la situación en el que el cerebro se desactiva y dice, mejor no lucho porque me va a ir peor si lucho, me va peor si me defiendo.
Entonces es como que apagar esa capacidad de defensa. Esa es la indefensión aprendida. O sea, además ya la víctima está tan cansada y tan agotada de tantos juegos mentales, de esta montaña rusa de emociones, de este refuerzo intermitente. De verdad, las víctimas están tan confundidas, además creyendo que están locas o locos, ya no tienen energía para defenderse. Entran en modo de supervivencia, literalmente. Entonces ya toleran todo el abuso, ya no tienen capacidad de salir. Si no llega alguien que los ayude con el conocimiento, con la experiencia, a veces tienen por ahí un atisbo de claridad en el que dicen ayuda, ¿no? Hay grupos de acompañamiento a víctimas de abuso psicopático donde dicen ayúdenme por favor, quiero salir. Y se hace un acercamiento, una aproximación a intentar ayudarlos, ayudarlas, pero luego vuelven a caer en el ciclo del abuso, luego se desaparecen, luego ya no contestan el teléfono, ya el psicópata o la psicópata los reenganchó y es muy difícil volver a pues intentar darles el apoyo para que salgan. Miren, esta imagen creo que ejemplifica muy bien a una víctima de abuso psicopático. Por fuera se ve relativamente bien, pero por dentro está muerta, literalmente. Las víctimas, todas las víctimas de abuso psicopático llegan a un momento en la relación, en el ciclo del abuso, y lo dicen, todas refieren lo mismo: me siento muerta o me siento muerto. Pero además se ven en el espejo y no se reconocen, y lo dicen: no me reconozco, ya no sé quién soy. Claro, el psicópata ya despersonalizó a la víctima, ya la aisló, ya la absorbió, ya le quitó todo. Además le quitó todos sus recursos emocionales, probablemente también, ya la alejó de su familia, ya la sacó de su trabajo, ya le quitó sus hobbies o sus intereses. La víctima se va erosionando y literalmente es como si fuera desapareciendo, como si fuera una vela que se fuera apagando, se va extinguiendo la víctima. Entonces creo que esta imagen representa muy bien a lo que es una víctima de abuso psicopático. Se les nota en los ojos, una víctima de abuso psicopático. Y bueno, hay otra serie de manifestaciones que tienen las víctimas de abuso psicopático. Síndrome de la víctima de abuso psicopático. Bueno, ¿qué es lo que presenta una víctima de abuso psicopático? Lo que les decía, pérdida del sentido de la realidad y mucha confusión. Cuando se nos acerca una víctima, lo primero que le preguntamos, ¿no? Dices que yo no sé si yo estoy siendo víctima de un psicópata o de una psicópata, es que no sé. Lo primero que preguntamos es: ¿te sientes confundido? ¿Te sientes confundida? ¿Sientes como que te estás volviendo loca o loco? Sí, así me siento. Ese es un indicio de estar sufriendo abuso psicopático. Ansiedad, fuertes cuadros de ansiedad y de depresión. Esa es otra cosa que se le pregunta a la víctima. ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes depresión? Sí, mucha ansiedad, mucha depresión, ¿no? Siento que me estoy volviendo loca, loco, tengo mucha ansiedad, depresión, estoy muy confundido, muy confundida. Somatización, se empiezan a enfermar las víctimas, ¿no? Pueden ser migrañas, puede ser hipertensión, pueden ser hasta cuadros de fibromialgia. Bueno, lo que parece ser fibromialgia, en realidad es abuso psicopático. ¿Sí? Entonces, subida de peso o baja de peso dramática, o suben mucho de peso o bajan mucho de peso. ¿Sí? Cansancio crónico. Esta es otra cosa que se le pregunta a la víctima: ¿te sientes cansado, cansada permanentemente? Sí. No me quiero levantar de la cama. Ahí estamos frente a una víctima de abuso psicopático. Está confundida, ha perdido contacto con la realidad, no se reconoce, tiene ansiedad, tiene depresión y tiene una pérdida de energía. Se dice de los psicópatas que son vampiros energéticos. Absorben de la víctima toda su energía, hasta que de verdad la exprimen, la chupan. Esto es literal, ¿sí? Y otra cosa que tienen todas las víctimas de abuso psicopático son pensamientos suicidas. Y aquí les voy a dar otro dato importante, por lo cual es que es necesario empezar a visibilizar la psicopatía integrada. No hay datos oficiales al respecto, no hay una medición, no hay manera de hacerlo, porque de entrada el concepto de psicopatía integrada se desconoce, ¿no?
no se ha incorporado todavía en el análisis del fenómeno de la violencia en las familias, del fenómeno intrafamiliar o del fenómeno de la violencia de género. No se ha incorporado este elemento en la ecuación de la psicopatía integrada, pero sabemos, por lo que refiere, que todas las víctimas de abuso psicopático han tenido pensamientos suicidas. Ahora, ¿cuántas víctimas de abuso psicopático han cometido el suicidio? ¿Y ya no lo contaron? Se cree que muchas de las víctimas de suicidio han sido inducidas por psicópatas integrados. Y aquí estamos ante el crimen perfecto. ¿Recuerdan que les decía que el psicópata tiene como fin último la destrucción total de la víctima? Llevarla al suicidio es el mayor logro de un psicópata. A veces los psicópatas cuentan de sus exparejas: ay, es que estaba tan loca que hasta se quiso suicidar una vez. Y ya luego la víctima, cuando cae en el mismo cuadro de depresión y de ansiedad y también le vienen los pensamientos suicidas, dice: ah, caray, yo también estoy teniendo pensamientos suicidas. Pero si él me dijo que su ex se quiso suicidar, intentó suicidarse, pero claro, estaba loca. Y entonces, esto es literal, esto es un hecho verídico. Entonces es cuando empiezan las víctimas como a ir pues entendiendo o armando el rompecabezas de lo que han vivido. ¿Sí? Muchos casos muy dramáticos que han salido a través de la televisión y de las redes sociales de suicidios terribles y lamentables. Después ha llegado la información de que eran víctimas de abuso psicopático. Que verdaderamente la víctima está en una encrucijada, está en un laberinto sin salida y piensa que el único camino es morir. Porque para esto el psicópata ya la aisló de su familia, ya la dejó sin recursos, ya la sacó del trabajo, ya nadie le cree, todo el mundo piensa que está loca o que está loco. A lo mejor ya le quitó a los hijos, a lo mejor ya la defraudó, lo dejó en la bancarrota, ya le quitó su casa, ya le hizo campaña de difamación en su trabajo, o con sus amigos, o con su familia. No, créanme que es el peor escenario posible de las víctimas de psicopatía. El peor escenario posible. Son una víctima de un psicópata, terminan sin trabajo, sin amigos, con la sociedad en contra, porque el psicópata hace campaña de difamación y resulta que la víctima es el psicópata y no la verdadera víctima, porque la víctima está loca o loco. Muchas historias que vemos de gente que acusa a un agresor o agresora, la verdadera víctima es al que señalan como el agresor o como la agresora. Está el caso de Johnny Depp, por mencionar un caso muy mediático, ¿no? Ya ven que fue acusado de violencia doméstica, hasta perdió contratos, perdió mucho dinero. Pues él conservó audios, videos y todo que ahora está presentando, donde demuestra que la agresora era ella. Pero todo el mundo le creyó a ella en un inicio, y le costó a él que le cancelaran contratos y bueno, un daño emocional y moral por la campaña de difamación que hacen los psicópatas. Bien. ¿Me permites hacer una pequeña pausa? Sí, claro. Como ustedes habrán notado, se incorporó con nosotros la diputada Maribel Ramírez Topete, que es presidenta de la Comisión de Igualdad en esta 66ª legislatura. Se tiene que retirar porque están en la comparecencia. ¿Quieres dar unas palabras? Si me permites, que dé el mensaje y continuamos con tu participación. Por supuesto. Muchísimas gracias. Antes que nada, muchas gracias, doctora Mónica. De verdad, este espacio ha sido muy enriquecedor. Sumarnos a esta campaña Únete que nos convoca la ONU, que justamente tiene la principal meta de hacer consciente a la sociedad de esta violencia que vivimos las mujeres, de esa violencia simbólica de la que tú muy bien has hablado, de esa que no se ve, que no se siente, pero que termina trágicamente en la muerte de muchas mujeres. Tenemos que unirnos en este combate, tenemos que unirnos como sociedad y deconstruir esa cultura de violencia hacia la mujer. Yo les agradezco a todos ustedes, te agradezco a ti todo lo que has comentado, porque ha sido muy importante, y vamos a compartir toda esta información con quienes se acerquen a nosotros. Estará colgado en redes sociales
Y pues bueno, va a ser un material muy importante para que muchas mujeres también sepan que eso que están viviendo es violencia, porque en muchas ocasiones las mujeres no tienen esa realidad, ¿no? Esa realidad no la conocen, creen que es algo normal. Por lo tanto, hago un llamado a que no normalicemos la violencia. Muchísimas gracias, y es para mí un honor haber estado aquí como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, pero también con la representación de nuestra querida presidenta de la mesa directiva, la diputada Cecilia, quien también manda un saludo muy afectuoso a todos y todas ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Podemos tomar una fotografía brevemente para pasar a la diputada y continuamos. La transmisión en Facebook simultánea, entonces bueno, solamente pausamos un minuto. Regalen una foto aquí, por favor. Bueno, si gustan primero por aquí una foto, después yo. Gracias. Ahora me regalan una aquí, por favor. 1, 2, 3. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto, sí. Sí, algo muy importante que decía la diputada, esta violencia simbólica. Sí hay que decir que pues gran parte de la violencia que ejercen los psicópatas pues es una violencia imperceptible. Por ejemplo, el tratamiento del silencio, ¿no? El dejar de hablarte. Te dejo de hablar, no te dirijo la palabra. Mucha gente esto lo tiene normalizado. No sabemos que eso es abuso. Que eso es abuso. O sea, que alguien te deje de hablar es abuso. Que se ausenten y que no te den explicaciones. A veces se ve como que, ay, qué tóxico, ¿no? Porque no. O sea, estas ausencias, estos silencios son formas de abuso, de control y de manipulación, pero que las tenemos completamente normalizadas. Los ataques de ira, por ejemplo, en el caso de los hombres, está muy normalizado que los hombres se enojen y que griten y que avienten cosas. Está normalizado, porque bueno, es que son hombres, los hombres se enojan, ¿no? Ahí probablemente estamos ante una personalidad psicopática que hace uso del enojo también como estrategia de manipulación y asusta a la víctima. Los ataques de ira, la víctima se asusta, ¿no? Y entra en indefensión aprendida, ¿no? Entonces hay muchas formas simbólicas de abuso. Decía yo, y esta es la estrategia del psicópata, la mayor violencia que ejerce es tan sutil, tan gradual, es gota a gota, que pues ni la víctima se da cuenta. Cuando se viene a dar cuenta la víctima es porque ya está en un vínculo traumático, ya no puede salir de ahí, pero además es completamente invisible para el resto de la sociedad, porque el psicópata puede tratar muy bien a la pareja en el ámbito social, ¿no? Pero ya en la realidad de la convivencia se transforma en monstruo. Y cuando la víctima va y lo quiere señalar y lo quiere acusar, nadie le cree. Dicen, pero ¿cómo si ese hombre es tan encantador? Si es tan maravilloso. A ver, pero ¿cómo ese hombre que es presidente de la asociación de ayuda a los niños de no sé qué va a ser un maltratador? No es cierto, eso no es posible. ¿No? Acuérdense que ellos pues utilizan el camuflaje y las máscaras para pasar desapercibidos, por eso son psicópatas integrados o encubiertos. ¿Qué pasa con las víctimas de abuso psicopático? Pues es que nadie les cree lo que les decía, ¿no? Nadie les cree el abuso. Por un lado, porque pues los psicópatas no se nota que son psicópatas, nadie los reconoce, tienen una estupenda imagen pública, son muy simpáticos, muy agradables, son serviciales, ayudan a los niños, presiden asociaciones civiles, rescatan animales, son ambientalistas, en fin, ¿no? Ayudan a los niños con cáncer. O sea, ¿quién va a creer que son psicópatas? ¿No? Entonces, yo sí les puedo decir que detrás de muchos presidentes de fundaciones hay psicópatas, Entonces, líderes religiosos, no quiero decir, ¿no?
Entonces, bueno, nadie le cree a la víctima, porque además el agresor hizo una campaña de información en su contra, ya convenció a todo el mundo de que la víctima está loca o está loco, ¿sí? O de que es una tóxica o un tóxico, nadie le cree a la víctima. Pero aún así, la víctima sale y dice, es que yo fui víctima de abuso, y lo primero que dice todo el mundo, ¿por qué lo permitiste? Tú lo permitiste, tú lo toleraste. Y ahora hemos visto, hemos advertido con las redes sociales y con el surgimiento de, pues a raíz de la pandemia, de muchos coaches o líderes espirituales, coaches espirituales o influencers que ahora dan consejos en materia de relaciones humanas en las redes sociales y que vienen con esto de que tú no eres víctima, eres cómplice de lo que toleras. Esto lo he escuchado yo muchísimo. Se lo he escuchado a cantidad de influencers que además tienen, no sé, 3 millones de seguidores en redes sociales. No eres víctima, eres cómplice de lo que permites. No hay víctimas, ¿no? O esta corriente ahora espiritual, ¿no? Del coach espiritual. No, nadie te hace nada. Tu agresor es tu maestro que vino a enseñarte cuáles son tus carencias, ¿no? Casi hay que agradecerle al psicópata, ¿no? Por todo el maltrato, casi me lleva al suicidio, y le tengo que dar gracias porque me enseñó que yo soy la del problema, porque yo tengo temas no resueltos de mi infancia. Bueno, hay muchos psicólogos, psiquiatras, terapeutas que trabajan en esta línea. Y además, bueno, pues los medios de comunicación, las redes sociales y todo están trabajando en negarle la condición de víctima a la víctima. Ahora resulta que la palabra víctima tiene una connotación negativa. Entonces sale alguien a decir, yo fui víctima de esto, ay, ya te estás victimizando, ¿no? O qué dramática, ¿no? Pero si tú tuviste la culpa, tú lo permitiste, no eres víctima de nadie. Y entonces toda la responsabilidad del abuso sufrido recae en la víctima. Claro, al eliminar de la ecuación la palabra víctima, desaparece el victimario. Por eso es que quienes estamos en la difusión de la psicopatía insistimos mucho en que la víctima es víctima. Y de verdad peleamos mucho cuando vemos a toda esta gente, incluso en algunos foros de víctimas de psicopatía, gente que se atreve a decirle a la víctima, no, tú no eres víctima de nadie, ¿no? A ti nadie te hizo nada, tú tienes carencias emocionales y eres codependiente y por eso permitiste. No, a ver, estamos hablando de alguien que fue elegido con toda premeditación, alevosía y ventaja por la máquina de depredación y de manipulación más sofisticada, que es el psicópata encubierto, con una agenda que la víctima desconocía. El psicópata tiene una agenda para la víctima, tiene un plan trazado para la víctima desde antes de establecer el primer contacto con ella. Así de perverso es. No hay mente humana, no hay inteligencia, ni autoestima que nos proteja de un psicópata o de una psicópata. Cualquiera puede ser víctima de un psicópata porque operan de manera encubierta y con técnicas de manipulación completamente encubiertas y de muy alta sofisticación y sumamente aceitadas. El mismo Robert Hare, del que hablaba yo al principio, quien conceptualizó la psicopatía integrada, él mismo dice, yo no puedo estar con un psicópata más de 15 o 20 minutos porque me engaña, me envuelve. A los psiquiatras los engañan los psicópatas. Luego el psicópata le ofrece a la víctima, ¿no? Vamos a terapia de pareja, ¿no? Vamos con el psiquiatra o con el psicólogo a terapia de pareja, ¿no? El psicópata termina convenciendo al psiquiatra de que la víctima tiene toda la culpa de lo mal que está la relación. Y ojo, son tan perversos que luego emplean ese dictamen del psiquiatra para descalificar a la víctima en un juicio por la tutela de los hijos. O sea, el mismo psiquiatra con el que llevaron a la víctima para componer la relación es el mismo psiquiatra que luego va a declarar en contra de la víctima para que le quiten a sus hijos y se ejerza la denominada violencia vicaria. ¿Por qué el psicópata se quiere quedar con los hijos? Y aquí sí hablo del psicópata hombre, del varón. Ya dijimos que el psicópata no quiere a nadie, tampoco
quiere a sus hijos. Los psicópatas no quieren a nadie, ni a sus hijos. Entonces, ¿por qué le pelean los hijos a la mujer o a la exmujer? Por el placer de causarle daño a la mujer, de quitarle lo que más le duele. Ese es el eje de la violencia vicaria, ¿sí? Ahora, ¿le va a quitar los hijos porque tenga una genuina preocupación por los hijos? No. ¿Le va a quitar los hijos a la mamá para ir a dejárselos a su mamá o a su nueva pareja? Las nuevas parejas de los psicópatas son los que terminan cuidando a los hijos, ¿sí? Pero además ellos, en su campaña social de prestigio, pues imagínense, yo soy papá soltero, yo cuido a mis hijos, ¿no? Porque pues su mamá es una incompetente, imagínense, pobrecito de él. Y así el psicópata obtiene hasta recursos económicos, no da pensión alimenticia, porque tiene a los hijos, pero además obtiene la solidaridad de la familia, de los amigos y todo, porque él se quedó con los niños y los está cuidando y obtiene toda la empatía de la sociedad. Pero además, ojo con esto, también le sirve para sus nuevas conquistas al psicópata, porque qué imagen tan tierna de la de un papá soltero. O sea, utilizan a los niños para conquistar mujeres y suben sus fotos a sus redes sociales con sus hijos, ¿no? Y bueno, quien los sigue en redes sociales, así enamoran a mujeres con sus fotos, con sus hijos, y la mujer dice, ay, qué lindo, qué tierno, es un buen papá, justo lo que estoy buscando, un buen hombre. Y lo que hay detrás de ese aparente buen hombre que se hace cargo de sus hijos es un auténtico psicópata. Entonces, pues hay también una revictimización institucional. Imagínense jueces que le están dando la custodia de los hijos a un psicópata y se lo están quitando a las madres porque las declaran incompetentes. Claro, la víctima, la madre, sí está en un cuadro depresivo muy severo, ¿no? Por el mismo maltrato del psicópata, pero nadie le cree. ¿Y cómo va? Y lo vemos y lo analizamos. ¿Cómo va una víctima a decirle al MP, es que mi pareja es un psicópata? A ver, no hay un daño físico evidente, no hay golpes. Todo el maltrato y todo el abuso es a nivel mental, de juegos mentales. La víctima está destruida, está destruida. ¿Cómo logramos, ¿no?, que la víctima sea amparada por las leyes y por las instituciones? O sea, la cantidad de víctimas de psicópatas que están en el más absoluto desamparo legal de las instituciones de salud es abrumadora. No tenemos cifras, no hay estadísticas, les decía que esto no se mide porque pues, ni siquiera es un conocimiento todavía diseminado de la psicopatía. Entonces, ¿qué tanto de la violencia de género que se ejerce el día de hoy es a manos de psicópatas? Sí podemos decir, por ejemplo, que los feminicidas son psicópatas. Ese psicópata de sangre, el psicópata de alto grado, el psicópata forense. Los feminicidas son psicópatas, ¿no? Pero ¿qué hace la víctima si ya sabe, ya reconoció, ya recibió ayuda especializada, ya identificó que su pareja es un psicópata, ¿no? Y el juez obliga a que los niños, a que los hijos convivan con el psicópata. Y una madre va y le dice al juez, es que es un psicópata. Pues de entrada no está ni en las leyes, ¿no? No hay una conceptualización de psicopatía. O sea, ¿cómo se defiende la víctima? O sea, ahí hay un vacío tremendo, tremendo. De ahí, pues, que tengamos esta necesidad de difundir este conocimiento, porque la cantidad de víctimas es abrumadora. Mucho de lo que hago yo ahora de difusión de información a través de mis redes sociales, el día de hoy, pues yo creo que ya estoy sumando en diversas plataformas cerca de 50,000 seguidores, cerca de 50,000 seguidores de información especializada en psicopatía integrada. O sea, son 50,000 seguidores que son víctimas de abuso psicopático. A mí esto me permite medir. Y otras personas que estamos en la misma labor y que también están colaborando y que forman parte de la red Faros y que también tienen sus cuentas y que también tienen 60,000 seguidores y 70,000 seguidores, todas víctimas de abuso psicopático. O sea, la cantidad de víctimas de abuso psicopático en el mundo no se ha medido, no se ha cuantificado, se desconoce, pero quienes nos dedicamos a esto medio nos podemos dar una idea. Ahora que en lo personal cuento con la información y puedo ya
pues ver las historias de personajes de la vida pública, pero también de gente cercana, y observo sus patrones de conducta, bueno, a mí me dan escalofríos de ver la cantidad de psicópatas de la que vivimos rodeados sin darnos cuenta, sin ser conscientes. Y yo analizo mi vida y digo, claro, fulano, mengano, sutano, fulana, mengana y sutana, también mujeres, ¿no? Son psicópatas, pero por supuesto, ahora yo tengo identificado un maestro de la maestría. Tuve un maestro en la maestría, para la redundancia, bueno, y que ejerció sobre mí verdadero acoso emocional, terrible, terrible. Me tuve que dar de baja de la materia. Yo no entendía por qué se comportaba así conmigo este maestro, de verdad, me devaluaba frente a todos, era un acoso moral. Llegó un punto en el que yo sentía mucha confusión, yo decía, no entiendo qué está pasando, ¿no? Además me hacía refuerzo intermitente porque a veces me hablaba bonito, pero otras veces me devaluaba frente a los compañeros. Mis presentaciones, no se me olvida que un día que hice una presentación, me dice al final de la presentación frente a todos mis compañeros, ¿y ahora qué hacemos? ¿Te aplaudimos? Bueno, me sentí, llegó un momento en el que verdaderamente yo no podía ya ir a la clase, me empecé a sentir deprimida, empecé a sentir ansiedad, me tuve que dar de baja de la materia. Yo dije, yo ya no quiero estar con esta persona, no sé qué pasa, pero me siento acosada. A la institución donde estudié se lo informé, la institución no me creyó, no me apoyó, perdí la materia, perdí un año para titularme de la maestría, tuve que volver a pagar la materia, pero yo ya no quería tratar con este maestro. El día de hoy lo puedo identificar como un psicópata encubierto, un hombre con muchos títulos académicos, con muchos grados académicos, con libros, muy reconocido en la academia, un psicópata encubierto. Lo tuve de profesor. Ya 2 años después la institución me dio la razón y lo dieron de baja, porque ya había muchas quejas, ¿no? Entonces, pues, vivimos rodeados de psicópatas, no es por alarmarnos, pero sí hay que empezar a reconocerlos y sobre todo a difundir el conocimiento. Es un conocimiento que, créanme, que literalmente salva vidas. Un fuerte aplauso para Natalia, la verdad estábamos con mucho interés escuchándote, con mucho sobrecogimiento. Yo había pensado mientras te escuchaba que cuando tuviera el uso de la voz, les iba a confesar a ustedes que nos acompañan, que conozco a varios, que reconozco a varios, que reconozco a varias, y de verdad, o sea, personas comunes que rodean nuestras vidas, que encajan perfecto en estos patrones. Por eso me parecía muy importante invitarte, además de porque esta es tu casa, es la casa de las y los veracruzanos, para compartir con mis compañeras y compañeros de trabajo, porque los entornos laborales, que son en los que habitualmente pasamos más tiempo las personas, digo no en pandemia, pero habitualmente sí, pero que además la pandemia que nos llevó de regreso a los hogares, esa circunstancia en general detonó índices de violencia bien grandes. Y entonces necesitamos abordar desde todas las perspectivas la violencia para entender qué es lo que está pasando. Como les comentaba al inicio, generalmente nos situamos para el análisis en la condición de la víctima. Vamos a entender a la víctima, vamos a entender a la víctima. ¿Quiénes son los violentadores y las violentadoras? Entonces, creo que este abordaje tuyo nos arroja mucha luz, nos permite entender, nos permite quitar la culpa. Les platico. Ayer en la noche le he estado dando seguimiento a un caso específico de violencia digital contra una persona que conozco. La están agrediendo en redes sociales porque su yerno es un sujeto que ya se reveló, se hizo público una serie de acosos de índole sexual cometidos en contra de otras personas, y entonces ya se hizo público el asunto. Y una de las personas agredidas está difundiendo información para denunciar al sujeto, pero las arroba a ellas. ¿Se dan cuenta? O sea, a ella, que es la nuera, bueno, no, la suegra, y a su hija, que es la ex esposa, y a las niñas, hijas del sujeto. Y eso es terrible, eso es una revictimización espantosa. No, pero más es perverso. Es muy perverso, porque ellas no tienen la culpa. Ellas padecieron la doble vida de un sujeto que procreó 3 hijas con ella, del que no sabían que era pues, un acosador sexual potencial.
Y hoy que sale a la luz, que ya lo están señalando y eso, ¿cuál es la razón por la cual a ellas las quieren culpar de la conducta y del daño que este sujeto ha causado? Ahí yo ya veo rasgos psicopáticos. No, terrible, terrible. Yo lo estaba, mientras te escuchaba, lo estaba identificando. Los psicópatas, perdón, son depredadores sexuales. Son depredadores sexuales. Los depredadores sexuales son psicópatas. Sí, Violadores, abusadores son psicópatas. Anoche le decía a ella, dije, lo que deben de tener muy claro es que las conductas de él no son su culpa. O sea, es ni de las niñas, ni de tu hija que se casó con él y que vivió tantos años con él, ni desde luego tuya. O sea, ¿hasta qué punto la víctima se separa, ya tiene una vida aparte, ya todo esto, pero sigue pagando los daños causados por el psicópata, ¿no? Entonces dices, espérame tantito. Las víctimas dicen, el psicópata nunca suelta a una víctima, nunca la va a soltar, es un trofeo, es como un trofeo, nunca la va a dejar, nunca la va a soltar, la puede acosar durante años, la puede perseguir durante años, si hay hijos involucrados, pues a través de los hijos va a ser todo el maltrato durante años. Muchas víctimas dicen, es que ¿cuándo se va a acabar esta pesadilla? A veces la peor pesadilla comienza cuando la víctima huye, logra huir, deja al psicópata y ahí es cuando empieza lo peor, la campaña de difamación, el acoso, las amenazas de que le van a quitar a los hijos, violencia económica, demandarle, quitarle propiedades, y dice la víctima, ¿cuándo se va a acabar esto? Ya quiero que acabe esta pesadilla, y a veces no tiene fin, porque el psicópata se obsesiona con la víctima y la acosa y la acosa. Hay víctimas que tienen que cambiar de residencia porque el acoso del psicópata es terrible. Entonces, por eso es tan importante que conozcamos estos temas, que hablemos de esto, y que coadyuvemos para que se pueda pedir ayuda en el momento que sea necesario, porque todas y todos conocemos personas que en algún momento han estado en una situación de ser rehenes de un depredador o depredadora, porque también hay mujeres que tienen esto muy claramente aprendido y actúan con este patrón de comportamiento. Entonces, identificarlo nos permite pues empezar a tratarlo y a aprender a protegernos ante esto. De tal manera que, Natalia querida, pues yo solo quiero agradecerte verdaderamente tu presencia y tu participación. No sé si hubiera alguna pregunta de las personas presentes o de parte de quienes están siguiendo la transmisión en Facebook. Decir que estamos haciendo la transmisión desde mi celular, entonces quien me haya escrito no puedo verlo porque está mi celular por allá, pero no tenemos preguntas, solo tenemos felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, pues sí quiero hacer el comercial completo. Natalia, que fue una comunicadora muy importante durante muchos años, nos dio las noticias desde Telever en las distintas emisiones informativas y después en Mega Noticias, y bueno, que seguramente les parece una persona que han visto antes porque siempre daba las noticias. Bueno, pues se separa de los medios de comunicación como tales y se incorpora a esta nueva faceta de su vida, y ahora pues la pueden seguir a través de sus redes sociales. Es la reina del TikTok. La reina no, pero bueno, pero sí, afortunadamente ahí tenemos, pues, híjole, ¿cómo les digo? Por un lado sí da mucha satisfacción, ¿no? El tener este alcance, pero por el otro lado pues también es agobiante, ¿no? Tantos casos, tantos comentarios, tanta gente diciendo, pero ¿cómo no supe esto antes? O sea, esto me hubiera ahorrado 10 años de sufrimiento, 20 años de sufrimiento. Publiqué yo un video explicando la violencia vicaria, ¿no? Padres psicópatas, ¿por qué les quitan los hijos a las madres? Recibí un aluvión de comentarios de mujeres que me dicen, yo estoy viviendo esto. Pero ¿cómo le dicen al juez que papá es psicópata? Y que no tiene la culpa de eso. Es más terrible, ¿no? Pues la mujer ya fue víctima, la madre ya fue víctima de una campaña de difamación. Entonces la declararon ya incompetente para tener a sus hijos, porque está loca, porque recurrieron al mismo psiquiatra con el que el psicópata la llevó para la terapia de pareja. O sea, vean la perversión con la que actúan. Justamente me llegó un caso al que le estamos dando acompañamiento de violencia vicaria. Violencia vicaria es el grado más alto de violencia antes del feminicidio. Entonces,
el depredador ataca a la víctima de todas las, o sea, aplica todas las formas de violencia en contra de ella y de sus menores hijos. Entonces es como la violencia más alta, y me llegó un caso de violencia vicaria y la verdad es que estoy muy personalmente impresionada. Y sobre todo porque, insisto, esto siempre nos lo preguntan, ¿de verdad no quieren a nadie? Los psicópatas no quieren a nadie, ni a sus hijos, ni a sus hijos, ni a sus padres, ni a sus hermanos. No quieren a nadie, no tienen empatía. La capacidad, o sea, en la empatía radica la capacidad de amar o de querer, ¿sí? Los psicópatas no tienen empatía. Esta capacidad que está radicada en una parte del cerebro no la tienen. Otra cosa importantísima, el psicópata, aunque la palabra psicopatía nos refiere a una enfermedad mental, el psicópata no es un enfermo mental, no está enfermo. Esto es importantísimo y qué bueno que lo estoy diciendo. Un psicópata no está enfermo, por lo tanto no tiene cura, no se rehabilita, no se reforma, no cambia. Eso también siempre nos lo preguntan. La primera pregunta, ¿de verdad no quiere a nadie? No, no quiere a nadie, ni a sus hijos, ni a sus hijos. Pero con tratamiento podrá cambiar. No cambian nunca. Serán psicópatas hasta la muerte. De hecho, va aumentando la psicopatía y la agresión y el abuso del psicópata, y sus técnicas de manipulación también las van depurando con el tiempo, son más hábiles. Sin embargo, las víctimas tenemos una luz en el camino. Yo quise traer mi playera de la resiliencia, se las enseño, se las presumo, porque esa es la capacidad de las víctimas de sobreponerse a las situaciones que han vivido. Entonces, bueno, señalar que hay luz al final del camino, hay que identificar a los agresores y a las agresoras para lograr salir de la espiral de la violencia. Si me permites, esta red Faros de la que hablaba yo hace un momento, el nombre de Faros es el faro que alumbra y que guía, ¿no? Y quienes trabajamos en la difusión de la psicopatía hablamos mucho de la luz, ¿no? De difundir la luz, el conocimiento, es la luz que libera, que salva vidas. Entonces, en ese camino estamos, en la difusión del conocimiento para salvar vidas a través de la luz. Se identifican a los psicópatas como personajes oscuros, sombríos, perversos, malos, son obscuridad. O sea, el psicópata representa la oscuridad, y quienes estamos trabajando del otro lado, pues estamos pretendiendo hacerlo desde el camino de la luz, ¿sí? Hay que pedir ayuda. Maca, cuéntanos. Te acerco el micro. Yo quiero felicitarla porque en el poco tiempo que estuve oyéndola, advierto que es un tema, como bien se dijo, en el que apenas está en ciernes la difusión. Seguramente el conocimiento hay algo sólido. Y tengo muchísimas cosas, como alguien interesado en estas situaciones, que me llaman la atención y me las llevo como la gran enseñanza de esta tu plática. Felicidades, Mónica. Como siempre, tiene esa puntual genio para poner las cosas en donde deben de hacerse. Quiero nada más referir algunas dudas. Me llama mucho la atención, me preocupa mucho, como alguien que en algún momento se interesó por la criminología, es esa afirmación que dices de que no tienen cura. Cuando se arribaron a conclusiones científicas con algunas otras enfermedades hace tiempo, se hicieron atrocidades con gente que luego supimos no eran enfermos y sí tenían cura. Me preocuparía mucho, me voy a interesar más por esto, porque no estaríamos haciendo, como han dicho algunos autores, un excedente de humanidad como para dejarlos ahí y decir, ustedes ya no tienen cura, ya no son parte de nosotros, la normalidad de la que hablaba Kaufman. Me preocuparía mucho que yo, o muchos como yo, pudiéramos ser considerados en algún momento sin cura. Es una primera afirmación. Segundo, perdón, de entrada no tienen cura porque no están enfermos. Es que no es una enfermedad la psicopatía. Es una estructura de pensamiento, es una personalidad. No hay nada que arreglar, digamos. Esa iba mi segunda pregunta y con eso concluyo. Entonces, ¿el psicópata nace o se hace? Decía yo que el
estudio de la psicopatía todavía no es un conocimiento terminado, pero sí hay coincidencia entre los mayores expertos en la materia, que ya vienen investigando esto desde hace cerca de 30 años y que han hecho un seguimiento de psicópatas durante un tiempo sostenido. Y se dice que es biopsicosocial, o sea, que puede haber un antecedente genético, una predisposición genética, porque lo que es cierto es que hay el cerebro del psicópata funciona de manera distinta al cerebro de una persona empática. El área donde se genera la empatía en el psicópata no funciona, o está disminuida, o está suprimida. Entonces, por eso no genera sentimientos y no tiene empatía, no tiene capacidad de amar. Pero también se advierte que hay factores sociales que lo detonan. O sea, se pueden hacer con una predisposición, pero ya el sufrir, por ejemplo, un niño muy pequeño, condiciones de abuso, de maltrato, de violencia, de abuso sexual, detonan la psicopatía, ¿no? Entonces, hay quien dice que es, y emplea un poco esta analogía, ¿no? De que es como una pistola, ¿no? O sea, el psicópata nace, ¿no? Es como una pistola, ¿no? Que está cargada, pero es el ambiente social, el medio, ¿no? La familia o las circunstancias del niño lo que la dispara. Muchas gracias. Y muchas gracias, Edmundo, por la pregunta muy interesante. Nos está preguntando Omega. Omega es integrante de la Red Nacional de Mujeres Pariteristas a través de la página de Facebook. ¿Cuáles son tus cuentas? Si las puedes decir en TikTok y en Instagram y esto. Sí, claro. En TikTok me pueden buscar con el hashtag Natalia González B. Con el hashtag Natalia González B, ahí me pueden buscar en TikTok, o @Natalia Glesb. Gles de González, Glesb. Igual en Instagram, @Natalia Glesb, de González abreviado y la B de Villarreal, ¿no? Glesb, Natalia Glesb. Y en Facebook, Natalia González, como Natalia González. Y bueno, también estoy en Twitter apenas estoy incorporando, estoy migrando, porque pues yo habitualmente en Twitter lo ocupaba para temas periodísticos, entonces estoy migrando para el tema de la psicopatía. Entonces, pero sí, ya estoy publicando más en Twitter. Ahí es Natalia _Glesb. Muy bien, pues ya están difundidas las redes sociales. No sé si hubiera alguna otra pregunta de parte de quienes están presentes. Yo quiero agradecer, estuvo un momento con nosotros el jefe de Recursos Humanos, está acá su equipo, le agradezco el apoyo para que las compañeras y los compañeros que pudieron. Es un día complicado por las comparecencias, por eso, bueno, pues hubo poco personal del Congreso, pero bueno, pues te quiero agradecer. Le quiero agradecer también a mi querido Edmundo su presencia, su apoyo, su compañía, y a cada una de ustedes y de quienes nos siguieron a través de la transmisión de Facebook. La vamos a compartir posteriormente para que quien no haya tenido oportunidad de verla en vivo la pueda ver en la retransmisión. Muchísimas gracias, Natalia. Tenemos un pequeño detalle para ti, que no es ¿cómo se llama? El bombardeo de amor. No creas que es el bombardeo de amor, pero es con mucho cariño.